Imaginemos por un momento la clásica experiencia de ir al cine a ver una superproducción de acción típica de los años 80 o 90. Palomitas, la sala a oscuras. Eso es. La sala a oscuras, ese sonido envolvente que te hace vibrar la butaca, explosiones, persecuciones a toda velocidad, un helicóptero que cae en cámara lenta. Una escena clásica, vamos. Exacto. Y justo en el momento culminante, cuando el humo se disipa, la cámara hace un primer plano del rostro del héroe que va a salvar el día. Pero fíjate, el giro fundamental de la escena es este. Ese rostro no es el de una estrella de Hollywood inalcanzable. Ah, claro, ¿no es Tom Cruise? ¿Qué va? No es Tom Cruise. Es el rostro de la persona que en ese preciso instante está sentada en el sofá de su casa viendo la película. Ostras, desde luego es el giro de guión definitivo. Resulta una imagen potentísima porque, rompe por completo en 1000 pedazos la expectativa básica que tenemos sobre lo que debe ser y cómo debe funcionar una película. Totalmente. Y ese es precisamente el panorama que dibujan los documentos y artículos que vamos a desgranar hoy en nuestra inmersión a fondo. Tenemos sobre la mesa un análisis completísimo sobre lo que ya se está definiendo como el auge del cine hiperpersonalizado. Que es un concepto que da un poco de vértigo, la verdad. Ya te digo. Vamos a explorar cómo la inteligencia artificial no solo está cambiando las herramientas, sino que está derribando por completo esa barrera histórica, ese muro de cristal entre el espectador y la pantalla. Sí, porque ya no se trata de romper la cuarta pared con un chiste directo a cámara, estilo Deadpool. No, ¿qué va? Es que la cuarta pared se ha convertido directamente en un espejo. Y bueno, para establecer el contexto real de lo que este salto significa, hay que hacer un poco de memoria, creo yo. Durante más de un siglo, el cine de alta calidad ha estado fuertemente blindado. Ha sido un club muy exclusivo. Exclusivísimo. Limitado por montañas de dinero, por equipos técnicos formados por cientos de especialistas hipercualificados y por una logística que a veces roza lo militar. Claro, mover a toda esa gente. Exacto. Lo que la documentación de hoy nos demuestra es que ya no estamos hablando de esos típicos filtros graciosos para hacer un vídeo de 10 segundos en redes sociales. Estamos hablando de la creación de cine real, con narrativa continua y calidad fotorrealista. Y todo generado desde un ordenador doméstico. Y por eso nuestra misión en el análisis de hoy es entender cómo la inteligencia artificial ha logrado superar el mayor obstáculo técnico que existía para que esto fuera posible, que es el problema de la consistencia visual. El gran dolor de cabeza, sí. Eso es. Y sobre todo vamos a debatir las implicaciones psicológicas, culturales e incluso éticas que surgen cuando cualquier persona tiene el equivalente a los estudios de Universal Pictures, pues metidos en el bolsillo del pantalón. Madre mía, es que se dice pronto. Sí. Así que a ver, para entender la magnitud del cambio creo que hay que empezar por el principio. Explícame una cosa. ¿Por qué hasta hace muy poco tiempo intentar hacer una película entera con IA era una tarea absolutamente imposible y frustrante? Pues porque era el santo grial, inalcanzable para los desarrolladores. El fallo de las generaciones anteriores de inteligencia artificial radicaba en la propia naturaleza de cómo procesaban y generaban la imagen de vídeo. Vale. Funcionaban mediante algo que se llama predicción de píxeles. Básicamente, la máquina analizaba un fotograma e intentaba adivinar casi a la fuerza bruta, qué píxeles debían ir en el siguiente fotograma. Pero tenía lo que podríamos denominar una memoria de pez. O sea, una memoria a cortísimo plazo. Exactamente. Claro, a ver si lo entiendo. Era como tener a un dibujante con amnesia trabajando a 1000 por hora. Tal cual, me encanta esa analogía. La máquina podía recordar así vagamente que había una figura humana caminando por un callejón oscuro, pero al pasar al siguiente fotograma, olvidaba la forma exacta de la mandíbula de esa persona. O el color de los ojos. O cómo caía la tela de su camisa. El sistema, en su base matemática, no comprendía el concepto de identidad. No sabía qué era un humano, ni qué era una camisa, solo veía manchas de color que debían fluir de un lado a otro. Vale, esto cuadra perfectamente con lo que mucha gente experimentó hace 1 o 2 años. Para quien haya trasteado con aquellos primeros generadores de video, la sensación visual era exactamente como estar atrapado en una pesadilla lúcida. Total, era muy inquietante. Sí. Veías a un personaje, este giraba la cabeza para mirar a cámara y de repente su nariz se fundía con la mejilla. O le salían 6 dedos. Exacto. O su abrigo de lana mutaba a plástico brillante y el edificio del fondo se derretía como un helado al sol. Nada tenía un sentido lógico sostenido. Cero consistencia. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo diablos hemos despertado de esa pesadilla?
¿Cuál es la tecnología que ha solucionado esto? Bueno, la solución técnica ha venido por la evolución hacia los modelos de difusión avanzados y sobre todo la implementación de un concepto clave llamado seeds o semillas de identidad. Semillas. Sí, que ya vemos en plataformas muy punteras. Pero a ver, para entenderlo, primero hay que entender lo que es el espacio latente. Espera, freno un momento porque ahí ya me he perdido. Y estoy seguro de que no soy el único. ¿Qué es exactamente el espacio latente y un modelo de difusión? Es normal que suene raro. Porque empieza a sonar a física cuántica y no quiero que nos alejemos de la Tierra. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Haces bien en pararme. Pensemos en el espacio latente como si fuera una biblioteca infinita, monumental, pero en lugar de libros contiene todos los conceptos visuales posibles, codificados en coordenadas matemáticas. Vale. Coordenadas. Es decir, hay una coordenada exacta para ojos azules, otra para textura de cuero, otra para luz de atardecer. Los modelos de difusión lo que hacen es navegar por esta biblioteca. Cogen ruido puro, como la estática de una televisión antigua. Sí, la típica niebla gris. Eso es. Y van esculpiendo y limpiando ese ruido hasta llegar a la imagen que corresponde a esas coordenadas que les hemos pedido mediante texto. Vale, creo que lo pillo. Es como si partieran de un bloque de mármol lleno de ruido y fueran quitando lo que sobra hasta dejar la escultura perfecta. Exacto. Es una escultura guiada por matemáticas. Y aquí entran las famosas seeds o semillas de identidad. Ajá. Una semilla no es más que una coordenada GPS hiperprecisa dentro de esa biblioteca infinita. Ya no le dices a la IA, dibuja un nombre genérico en cada escena y a ver qué sale. Claro, ya no dejas que improvise. Para nada. Le das esa coordenada fija, ese ancla matemático. Así, la máquina asocia esa identidad a una geometría tridimensional y a unas texturas que ya no puede alterar. Sabe exactamente a qué estantería de la biblioteca tiene que ir a buscar ese personaje en concreto cada vez que genera un fotograma nuevo. Ostras, claro. Ahora entiendo muchísimo mejor el ejemplo que venía en la documentación de hoy. El de la chaqueta, ¿verdad? Ese mismo. Mencionaban un caso muy específico. Imaginemos que el guión dice que el protagonista lleva una chaqueta de cuero roja, pero además tiene un rasguño muy característico en el hombro izquierdo. Justo encima de la costura. Exacto, un detalle minúsculo. Con esta tecnología de semillas, como la IA sabe la coordenada matemática exacta de esa chaqueta y de ese rasguño, lo mantiene inalterable. Da igual si en la escena 1 el personaje está bajo el sol abrasador del desierto del Sahara. Y en la escena 100 está bajo un fluorescente parpadeante en una oficina gris de Tokio. La luz reacciona a la chaqueta, pero el rasguño y el cuero son exactamente los mismos. Y fíjate, ese detalle de la iluminación es crucial. Lo fascinante aquí no es solo la proeza técnica de mantener un rasguño, es que la consistencia es el motor absoluto sobre el que se construye cualquier industria narrativa. Claro, sin consistencia no te crees la historia. Pensemos en cómo funciona nuestro cerebro como espectadores. Si estamos viendo un drama intensísimo y de repente la forma de la cara del actor cambia o el fondo se difumina extrañamente, nuestro cerebro primitivo detecta un error en la simulación. Y te saca de la película. La ilusión salta por los aires y la desconexión emocional es automática. Al lograr que la máquina recuerde, por fin podemos superar los vídeos virales de 10 segundos y meternos de lleno en la creación de largometrajes. Y claro, hilando con esto, si la tecnología ya me garantiza que el protagonista no se va a transformar en un monstruo de 3 cabezas al cambiar de plano, me doy cuenta de una consecuencia brutal. A ver. Desaparece de un plumazo la mayor barrera económica del cine. Si no necesito mover elementos físicos reales, pues estamos hablando directamente de la muerte de la logística. Totalmente. Es un colapso total de la cadena de producción clásica. Históricamente el cine es, en gran medida, una empresa de mudanzas glorificada. Es pura logística. Es que es eso. Pensemos en lo que cuesta rodar. Ya no hay que pagar billetes de avión, reservar 50 habitaciones de hotel y trasladar camiones llenos de focos, cámaras y a un equipo inmenso hasta un glaciar en Islandia. Todo para rodar una escena de persecución de 3 minutos. Efectivamente, ya no hay que cruzarse de brazos porque se ha puesto a llover o perder 100.000 euros porque una nube tapó la luz perfecta del atardecer. Como la IA entiende la física de la luz, solo hace falta pedirle que aplique la luz oblicua y gélida de Islandia sobre las coordenadas matemáticas de tu personaje. Y esta desaparición de la logística no solo ahorra dinero, es que democratiza radicalmente el acceso a la creación de mundos. Hasta ahora, ciertas historias solo podían ser contadas por corporaciones con 100 millones de dólares. Lógico. Cuando esa barrera colapsa, ¿hacia dónde vamos?
La documentación señala un cambio de paradigma hacia lo que denominan el cine de individuo. Sí, y me parece alucinante cómo describen la experiencia de usuario que podríamos tener en las plataformas de streaming a la vuelta de la esquina. Yo creo que dejará obsoletos a los catálogos estáticos como los conocemos. Adiós a pasarse horas eligiendo qué ver. Exacto. En lugar de estar 45 minutos navegando frustrados por la televisión sin saber qué poner, el proceso se vuelve activo. El espectador subirá 3 fotografías de su propio rostro a la plataforma, seleccionará unas etiquetas. Por ejemplo, ciencia ficción, cyberpunk, misterio. Eso es. Y en 10 o 15 minutos, el servidor procesará las coordenadas y le devolverá una película inédita de 2 horas, estructurada, con principio, nudo y desenlace, donde el espectador es el detective que resuelve el crimen en una metrópolis futurista. Además, no estamos hablando de gráficos de videojuego de hace 10 años, ¿eh? El nivel de sofisticación estética que ha absorbido la IA estudiando la historia visual de la humanidad es abrumador. Claro, no es un renderizado en 3D frío y sin alma. Los análisis destacan que se le puede exigir a la plataforma cosas hiperespecíficas. Como el estilo de un director. Justo. Le puedes pedir quiero que la película tenga la estética visual de un thriller policíaco rodado en los años 90, y la máquina, de forma autónoma, aplicará un grano de celuloide específico de la época, usará colores desaturados, Una iluminación sombría de alto contraste. humo en el asfalto mojado, y mantendrá esa atmósfera de cine noir maravillosamente durante todo el metraje. Pero claro, si asumimos que toda esta maravilla técnica es posible e inminente, se abre otro melón importantísimo sobre cómo se materializa esto, cómo es el flujo de trabajo real. Eso me pregunto yo. Porque la IA puede hacer el trabajo pesado, pero la creatividad tiene que venir de alguna parte. Claro, por muy lista que sea la máquina, dudo mucho que haya un botón girante que diga «crear obra maestra» y ya está. Todavía hace falta una artesanía detrás. ¿Cómo pasa alguien de tener una idea brillante mientras se ducha a ver esa calidad en la pantalla de su salón? Pues el proceso que se está estandarizando es fascinante, porque adopta muchas dinámicas de los clásicos juegos de rol de tablero, mezclado con ingeniería de datos. Anda. Todo comienza con la creación meticulosa de lo que llaman la hoja de personaje, o character sheet. Antes de generar el primer fotograma, el creador debe definir a su protagonista usando únicamente texto, pero con una precisión de cirujano. ¿A qué te refieres con precisión de cirujano? Pues a detallar rasgos físicos, tipo y textura de la ropa, época histórica, pero también debe definir elementos intangibles como su personalidad, su forma de caminar o sus microexpresiones faciales. ¡Wow! La máquina usa este documento de texto para esculpir ese modelo base en el espacio latente que mencionamos antes y que será la referencia perpetua. Vale. Y esto me lleva a una conclusión que me vuela la cabeza. Si para ser una película espectacular lo más importante es cómo describes al personaje y al entorno, significa que estamos ante un relevo generacional en las habilidades creativas. Un cambio radical. Claro, hasta ahora el buen cine dependía de saber qué lente de 35 milímetros usar, cómo rebotar un foco de luz cálida o cómo estabilizar una cámara al hombro. Pero ahora esas habilidades técnicas están siendo devoradas por el vocabulario. Lo que plantean los textos es que volvemos irónicamente a la era del escritor. Quien tenga el vocabulario más exquisito, el que sepa describir con palabras exactas la diferencia entre una melancolía crepuscular y una tristeza urbana y opresiva, es quien va a sacar el mejor plano de la máquina. El gran director de cine del mañana es básicamente un novelista ultra preciso. Ostras, es una forma fantástica de verlo. Estoy convencida de que es así. La pericia técnica pura se delega en el algoritmo. La IA no siente tristeza, no sabe lo que es la melancolía, simplemente no tiene emociones. Claro, son ceros y unos. Exacto. Solo sabe representar visualmente esos conceptos si el humano sabe evocarlos a través del lenguaje adecuado. El control vuelve a la palabra. Y a la palabra se le suma la voz, que es el combo completo que describen las fuentes. La frontera entre simulación y realidad desaparece del todo cuando, además de la imagen fotorrealista, añades la clonación de voz de última generación. Que eso da casi miedo de lo bien que funciona. Totalmente. Alguien graba 30 segundos de su voz leyendo un ticket de la compra y la IA no solo clona el timbre, sino que replica toda la riqueza expresiva. Dudas, suspiros. Pequeñas pausas dramáticas y luego sincroniza perfectamente esos fonemas con el movimiento labial de ese avatar en pantalla. El humano pone la intención, el drama y el alma del texto. La máquina, literalmente, pone el resto.
Y esto nos empuja directamente hacia la parte más profunda de este análisis. Si el flujo de trabajo permite a cualquiera ser el novelista, el director de fotografía y la superestrella de su propio universo, ¿cómo afecta esto a la forma en que consumimos cultura como sociedad? Claro, ahí es donde quería yo llegar, porque a nivel sociológico da un poco de vértigo. Históricamente, la cultura pop, y el cine en particular, ha sido el gran pegamento social. Sí, la experiencia compartida. Todos íbamos a ver Titanic o la última de Vengadores, todos llorábamos o gritábamos con las mismas escenas, y al día siguiente en la oficina o en el instituto comentábamos exactamente lo mismo. Si cada persona se convierte en el héroe solitario de una narrativa hecha exclusivamente a su medida, se va a romper esa cultura compartida por completo. Es un debate monumental. Por un lado, la documentación sugiere que esto provocará una bifurcación en el concepto del cine. A ver, El cine tradicional, el rodado físicamente, con actores reales, sufriendo el frío de Islandia, no va a desaparecer. De hecho, se revalorizará como una forma de artesanía de lujo. Imagina que las películas tradicionales llevarán una etiqueta tácita de creado por humanos. claro. El público valorará la imperfección intencionada y la perspectiva ajena de un director humano como un bien cultural superior, al igual que hoy valoramos un mueble hecho a mano por encima de uno fabricado en serie. Entiendo. Quedará como la alta costura del entretenimiento. Pero, por otro lado, el consumo diario, ese entretenimiento masivo de usar y tirar para desconectar después del trabajo, ese sí que va a ser inevitable e implacablemente hiperpersonalizado. Sin duda. Y aquí me surge una duda y quiero tu visión sobre esto. ¿No estamos ante el pináculo absoluto del narcisismo tecnológico? Piénsalo. Si solo consumo historias donde yo soy el guapo, el listo, el que resuelve el misterio y salva al mundo, nos vamos a encerrar en burbujas de ego impermeables. A ver, es una preocupación muy legítima y un riesgo real, pero también hay que ponerlo en perspectiva histórica, creo yo. Cada vez que se democratiza un medio, surge el mismo pánico social. Ya, la típica resistencia al cambio. Claro, cuando la imprenta popularizó la novela, había críticos que decían que leer libros en solitario iba a hacer que la gente dejara de hablarse y destruyera la sociedad. Y respecto al narcisismo, hay otra forma de verlo. Dime. Piensa en la inmensa cantidad de creatividad que hoy está reprimida o silenciada. Hay decenas de miles de guiones espectaculares y voces marginadas que llevan décadas cogiendo polvo en cajones simplemente porque no nacieron con los contactos adecuados o no consiguieron 5 millones de dólares de financiación. Eso es una pena, la verdad. Esta tecnología permite que esas historias vean la luz con calidad de Hollywood. Visto así, es la herramienta creativa más democratizadora de la historia. Dejas de depender de un productor de traje en un despacho. Pero sigo dándole vueltas a cómo esto cambia la economía de la atención. Me llamó muchísimo la atención un ejemplo de los artículos sobre el futuro de la viralidad en Internet. Ahora mismo compartimos un tráiler de Tom Cruise saltando de un avión. Pero en un futuro muy cercano te enviarán un enlace, la aplicación escaneará tu cara y generará un tráiler instantáneo donde la persona que recibe el vídeo es la que está saltando de ese avión en llamas. ¡Wow! Claro, es que el impacto de eso es brutal. Un contenido en el que tú eres el héroe es infinitamente más magnético, más adictivo y más compartible que ver a cualquier actor de Hollywood. La economía de la atención, que siempre ha competido por qué es lo que miras, parece que va a girar de forma radical hacia el yo. La mercancía de mayor valor en la red será vernos a nosotros mismos haciendo cosas extraordinarias. Absolutamente. Cuando la logística no cuesta dinero, la calidad visual es inmejorable por la consistencia algorítmica y la única barrera de entrada es tu capacidad para escribir unas buenas frases, el volumen de este contenido centrado en el yo va a ser incalculable. Inabarcable, sí. Cada persona será su propia productora y su propia estrella de cine. Y ese giro hacia el interior es lo que redefine el propósito mismo del medio audiovisual. Pues creo que con eso podemos empezar a atar cabos para recapitular lo que hemos visto en el análisis de hoy. La verdadera revolución de estas inteligencias artificiales generativas, con todos esos modelos de consistencia y semillas de identidad, no es simplemente que vengan a quitarle el trabajo a los actores tradicionales. No, es mucho más profundo. Su mayor y más profundo impacto es que acaban de poner un set de rodaje infinito, con presupuesto ilimitado, a disposición de cualquier persona del planeta. El cine ha dejado de ser algo estático, algo que simplemente nos pasa por encima mientras comemos palomitas en la oscuridad. Ahora
es una materia prima que nosotros moldeamos directamente. Pintamos la luz, la cámara y la acción, usando nuestro vocabulario. Y todo ello sin olvidar nunca la paradoja central. La máquina puede generar los píxeles matemáticamente perfectos, puede mantener el rasguño de una chaqueta de cuero bajo cualquier condición lumínica, pero no entiende la condición humana. Claro, no sabe lo que es sufrir o amar. Efectivamente, el arco de transformación de un personaje, el peso de una mirada o la resolución moral de un conflicto requerirán siempre de un alma humana pulsando las teclas. Sin esa intención original plasmada en la character sheet, la imagen perfecta es solo eso, una imagen vacía. Efectivamente, la intención dramática sigue siendo y debe ser nuestro terreno. Pero a pesar de todo lo fascinante que es esto a nivel creativo, me gustaría dejar a quien nos escuche con una pequeña provocación, algo para pensar esta noche. A ver. A lo largo del siglo XX, grandes directores definieron el cine como la máquina de empatía definitiva. Era una herramienta que nos obligaba, por un par de horas, a salir de nuestra propia cabeza y a caminar en los zapatos de alguien totalmente distinto a nosotros. Alguien de otro país, de otra época, con otros problemas. Una tecnología para ponernos en el lugar del otro, sí. Eso es. Pero si a partir de ahora, nuestro consumo diario, desde la película de la noche hasta el vídeo viral de la mañana, se hiperpersonaliza para reflejar siempre nuestra propia cara, para darnos siempre la razón narrativa y para colocarnos perpetuamente en el centro del universo. Me pregunto qué impacto va a tener esto en el músculo de nuestra empatía, en el mundo físico real. Es una reflexión durísima, fíjate. Si nos malacostumbramos a ser siempre el héroe indiscutible de todas las pantallas que miramos, perderemos la paciencia o incluso la mera capacidad humana de sentarnos a escuchar las historias reales de otras personas, asumiendo que en sus vidas nosotros no somos el foco de atención, sino tan solo unos simples personajes secundarios. Esa es quizás la verdadera barrera de cristal sobre la que tendremos que reflexionar muy seriamente.